Tengan todos un feliz sábado. Qué alegría poder unirme a ustedes en adoración a Dios. Por medio del culto, honramos la presencia de Dios en nuestro medio y deseamos escuchar su voz a través de su palabra, utilizando esta grabación que compartimos alrededor de toda la conferencia hoy día. El mensaje de hoy se intitula El deseo de Dios para la iglesia de los últimos días. Oremos. Señor nuestro Dios, honramos tu presencia en medio de tu pueblo hoy día. Qué maravilloso que hayas venido a nuestro nivel por medio de tu Espíritu para estar aquí con nosotros. Qué privilegio el poder estar en tu presencia. Nos tornamos a ti en esta hora como aquel que merece toda nuestra atención, culto y adoración. Recibe, oh Dios, nuestra más profunda alabanza, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir con ustedes de la carta a los Efesios. Esta carta contiene un mensaje profundo y de gran significado para la iglesia de Dios, especialmente en estos días postreros. Este libro es un rico mensaje lleno de consejos para los creyentes en Cristo, escrito por Pablo desde una cárcel romana. Y mientras Pablo estaba en la cárcel y la iglesia era libre, Dios le visitó por el medio de su Espíritu y puso en su corazón un mensaje con instrucciones para la iglesia. Al leer la carta a los Efesios, nos daremos cuenta que los capítulos 4 al 6 se asemejan a una clínica ortopédica para creyentes, detallando cómo los cristianos deben aprender a caminar espiritual y rectamente, especialmente en tiempos difíciles y llenos de pruebas. Pablo, bajo la dirección del Espíritu Santo, utiliza la palabra caminar como una metáfora, representando el viaje de nuestra vida. El uso de esta metáfora es de gran importancia para Pablo, pero no es única a Pablo. De hecho, David, en el Salmo 37, versículos 23 y 24, también la usó diciendo: Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Esto conlleva la rica imagen de un padre que vigila a su hijo mientras el niño da sus primeros pasos tentativos. Con las manos extendidas, el padre se prepara para atrapar al niño que se cae. De la misma manera, Dios nos mira con ojos cariñosos, con un corazón lleno de amor y con brazos extendidos llenos de misericordia. Dios es misericordioso y bondadoso, ¿no es así? Cada uno de nosotros podría testificar de su bondad, su amor y su piedad. Pablo escribe con un sentido de urgencia para los creyentes, que los creyentes crezcan, maduren en nuestro caminar con Dios. Y tanto ustedes como yo sabemos que estos no son los días para vivir y actuar de manera tentativa o incierta, sino que cada día nuestro caminar con Cristo debe tener más propósito y reflejar el crecimiento, ya que Él nos ayuda en el camino de la vida. Pablo se apoya en esta metáfora del caminar para instruir a los creyentes. Y así en Efesios 5, el versículo 15 al 16, Pablo aconseja a la iglesia diciendo, y me gustaría que meditemos en estos pasajes de forma seria.
Versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y el versículo 16 nos dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Las oportunidades se presentarán aún durante los malos días. Aún en medio de estos tiempos difíciles hay oportunidades. Pablo, bajo inspiración divina, llama a la iglesia para que no nos fijemos en los obstáculos que se encuentran en nuestro camino, sino más bien en las oportunidades que Dios nos da. Estos son consejos solemnes de Pablo, incluso cuando escribe desde la cárcel. En otras palabras, Pablo nos dice, al caminar, camina con cuidado, no como insensatos, pero como sabios. Porque los insensatos viven sus vidas sin cuidado, pero las personas sabias viven sus vidas con cautela. El Espíritu Santo puso en su corazón enviar estos consejos eternos a la iglesia. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Las oportunidades nos vienen y se van. Creo que estaremos de acuerdo en que los días son malos. ¿En qué mundo estamos viviendo? Estamos siendo testigos de cambios que declinan rápidamente ante nuestros ojos. El mundo sigue cambiando. Los días son malos. El suicidio es la cuarta causa principal de muerte en los Estados Unidos y la novena causa principal de muerte en Canadá. Los días son malos. La gente está lleno de pánico. Estos son días en los que las personas ven cada vez más el suicidio como una opción a los problemas que enfrentan. Hay un antiguo himno de Henry Francis Lyle, la cual es una oración a Dios. En español se intitula Señor Jesús, el día ya se fue. El título en inglés nos invita a pedir la presencia de Dios. Una línea admite nuestra realidad circundante, llena de desafíos y cambios tempestuosos. El poeta escribió en esa línea, mudanza y muerte veo alrededor. Bien describe esta línea los días en los cuales vivimos. Vivimos en tiempos sin iguales. Pablo dice, los días son malos, así que andad con cuidado y no como necios. Notemos, por favor, que Pablo dio este consejo justo después de escribir acerca del Espíritu Santo, otorgando dones espirituales a la iglesia. Estos dones, dice Pablo, se deben usar con el propósito de edificar la iglesia. Dios nos ha dado dones espirituales. El Espíritu Santo ha cumplido su parte en otorgar dones a los miembros de la iglesia, de forma que haya múltiples dones en la iglesia, listos para ser utilizados para la honra de Dios, para la edificación de la iglesia. Tienen el propósito de operar con la meta de traer a la iglesia a la unidad y prepararla para encontrarse con el Señor que viene pronto. Esto quiere decir que no es tiempo para estar observando solamente. Vivimos en un tiempo donde todos los miembros de la iglesia deben estar involucrados activamente, utilizando sus dones para edificar a la iglesia y preparándola para la venida de Cristo. Pablo nos instruye a andar con cuidado y no como necios inmediatamente después de advertirnos que no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. En otras palabras, Pablo nos dice,
Cuídense de caminar cuidadosamente, porque si no, iremos en contra de la voluntad de Dios. Iremos en contra de sus expectativas para nuestras vidas. Iremos en contra de la capacitación que nos ha dado, y esto entristecerá el Espíritu Santo. La palabra griega para entristecer se traduce como causar dolor. Por lo tanto, cuando Pablo dice no entristecer al Espíritu Santo, debemos tener cuidado de no causarle dolor. Le duele al Espíritu Santo cuando los dones espirituales que nos ha dado como miembros no son utilizados para su gloria. En 1 Corintios 7:7 dice Pablo: quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otra forma. Todos ustedes, nos dice Pablo, usted y yo, todos los que están a su lado, al frente o atrás, los que nos acompañan virtualmente y los que estamos cara a cara. Pablo nos dice que todos tenemos un don que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, porque se espera que todos trabajen para el Señor. Si no estás trabajando para el Señor, ¿cuándo lo harás? Si no estás haciendo lo que Dios nos ha capacitado para hacer con los dones que nos ha dado, ¿cuándo lo haremos? Tal vez la pregunta debería ser, si no hoy, entonces ¿cuándo? La verdad que queda poco tiempo. Cada encuesta que he visto, desde el nivel de la Iglesia Mundial hasta nuestra propia conferencia de Ontario, ha demostrado que la adoración familiar está en declive. Pablo advierte a la Iglesia, diciendo: sed sabios, es el Espíritu Santo que os ha equipado, y es el Espíritu Santo quien nos sella en Cristo para el día de la redención. Por lo tanto, si jugamos con el Espíritu Santo, si lo ignoramos, si le insultamos, si le damos la espalda, si entristecemos el Espíritu Santo, entonces estaremos caminando como personas insensatas. Y después de apelar a que no tomemos a la ligera lo que el Espíritu Santo ha hecho y está haciendo por nosotros, Pablo aconseja en Efesios 5:17: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios, y hacedla. ¿No vemos que los días son malos? Es urgente que entendamos lo que Dios tiene en mente para nosotros como individuos y como iglesia, y simplemente lo hagamos. Elena de White interviene en lo que ella percibe como el deseo de Dios para nosotros como individuos y como iglesia. Citando Mensajes Selectos, tomo 1, página 141, podemos leer: la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debería ser nuestra primera obra. Esta declaración inspirada refleja una evaluación del estado espiritual de la iglesia. Sugiere que necesitamos restaurar la sinceridad y la verdadera piedad en nuestra cultura eclesiástica. Además, declara ella que este reavivamiento debe comenzar con un renuevo de nuestra adoración. Y eso es exactamente lo que Pablo procedió a enfatizar en Efesios 5:19. Él instruye a la iglesia hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Pablo dice
que debemos regresar a la adoración. Pablo entendió que cuando adoramos, Dios se manifiesta por medio de su Espíritu, el mismo Espíritu que nos sella para la redención. Esto es tan cierto para nuestro culto en la iglesia como también para el culto de familia en casa. Cuando adoramos, Dios se manifiesta. Elena de White advierte diciendo: pero un enemigo ha estado trabajando para destruir nuestra fe en el carácter sagrado del culto cristiano. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 468. Pablo dice: vamos a la renovación. Restauremos el carácter sagrado del culto. Pongamos nuestro ardiente sentir en su buen lugar. Cantemos y alabemos a Dios juntos por quién es Dios y por lo que Él ha hecho. ¿No es Él nuestro Creador? Se merece entonces nuestro culto. ¿No es Él nuestro Salvador y Señor? Se merece entonces nuestra alabanza la más grata. ¿No es Él nuestro Redentor venidero? Se merece entonces nuestra adoración en anticipación de verlo cara a cara. Y en el proceso, nos dice Pablo, nos fortaleceremos mutuamente y seremos fortalecidos nosotros mismos. En 1 Crónicas 16, se nos aconseja para postrarnos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. La adoración no es un deporte donde somos los espectadores. La adoración nos invita individualmente a enfocar nuestra atención en adorar el único espectador presente, Dios mismo. A Él le traemos nuestra adoración, a Él le traemos nuestras alabanzas. Todo nuestro enfoque se dirige hacia Él. No nos enfocamos en quienes vemos, sino en el único invisible Dios. Hago un llamado a los líderes de la iglesia para que oren y trabajen para renovar nuestra adoración, una adoración que plazca a Dios, no el tipo del cual menciona Jesús al decir: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Que pueda más bien ser un culto donde Dios pueda habitar en nuestras alabanzas. Necesitamos hacer que la experiencia de la adoración sea tan rica, tan significante e inspiradora que lleve a los adoradores a encontrar y experimentar la presencia de Dios. Él es la única audiencia. Adoremos al Señor en la hermosura de la santidad. La santidad en la Biblia nos da la idea de algo apartado para un uso santo. ¿Y no es verdad que la adoración es apartar un tiempo especial y apartarnos nosotros mismos para un encuentro especial con Dios? ¡Qué privilegio es encontrarse con Dios! Adorar es decirle a Dios: cuán grande eres, oh Dios, y qué privilegiado soy de adorarte y tenerte a ti como el Señor de mi vida. Te adoro, te alabo por quien eres y te agradezco por todo lo que has hecho y sigues haciendo en mi vida. Pero como todo lo que se repite, la adoración enfrenta el peligro de convertirse en una rutina, especialmente si dejamos de adorar a Dios por un sentido de quién es Él y por la abundante gratitud por sus misericordias. Los líderes debemos ayudar a la iglesia a planificar intencionalmente el culto sabático, de forma a que nos dirija a una sensibilidad más aguda de la presencia de Dios. Es imposible estar conscientemente en la presencia de un Dios santo y permanecer sin cambio. Líderes, oremos con sinceridad. Es nuestra solemne responsabilidad diseñar una experiencia de adoración significativa para nuestros miembros. Hay beneficios asombrosos cuando las personas se encuentran con Dios en la adoración. Isaías 6:1 es asombrantemente instructivo. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto
llenaba el templo. Pongamos esto en su perspectiva completa, de forma que podamos apreciar lo que Isaías escribió. Uzías era el rey de Judá. Uzías fue un rey exitoso. Uzías reinó durante 52 años. Uzías trabajó para dar al pueblo un sentir de seguridad. Su liderazgo fue estratégico. Formó una fuerza militar capaz. Fortificó los muros de Jerusalén, dándoles una sensación de mayor seguridad al pueblo, y su defensa era robusta. El pueblo gozaba de un sentir de seguridad gracias al liderazgo de Uzías. Bajo su reinado, Judá prosperó. Había un rey asirio, Tiglat-Pileser III, que también era poderoso. Desenfrenadamente buscaba ampliar su territorio. Conquistó gran parte de del Asia Occidental. Y él tenía su mirada hacia Judá, pero se retenía mientras Uzías estaba en el trono en Judá. Pero mientras Uzías estuvo en el trono, el pueblo de Judá tuvo confianza porque era un gran líder, y Tiglat-Pileser fue cauteloso. La Biblia nos comparte algo interesante. Pero entonces Uzías murió. Y cuando Uzías murió, la gente entró en pánico. Se sentían impotentes y sin esperanza. Y aquellos que estaban observando los movimientos de Tiglat-Pileser no vieron nada más que una catástrofe potencial. En este momento que Isaías escribió, dando el contexto histórico, nos dice, en el año que murió el rey Uzías, en el año que el pueblo se llenó de pánico, en el año en cual parecía que Tiglat-Pileser conquistaría a Judá, vi yo al Señor sentado sobre un trono, Rey de reyes, alto y sublime. Luego añadió, y sus faldas llenaban el templo. Los reyes antiguos usaban túnicas, y estas túnicas tenían una falda. La falda en realidad estaba compuesta por secciones de las túnicas de los reyes derrotados, cosidas en su propia túnica como símbolo y testimonio de su fuerza y de su poder. Uzías había muerto, pero el Señor le mostró a Isaías que no temiera, porque yo soy tu rey. Nunca he perdido una batalla. Por todo aquel que se exalta por encima de Dios y desafía su autoridad, nunca gana. Estimado amigo, si lees el libro de Josué, caerás en cuenta que 31 reyes fueron derrotados bajo la dirección de Dios. Tantos pedazos añadidos a la falda de la túnica real del Dios Todopoderoso. Aún otros más fueron derrotados en los días de Moisés. Dios sale conquistando y para conquistar. Adoramos a un Dios sublime. Vivimos en días difíciles, desfalleciendo los hombres por el temor. El mensaje a Isaías es de no temer, porque Dios reina todopoderoso y su trono está en lo alto y sublime. Además nos dice que la falda de su manto llena al templo. Dios nunca ha perdido una batalla. Necesito compartir con ustedes el testimonio de un rey que se enalteció delante de Dios y Dios lo puso en su lugar. El capítulo 4 de Daniel es el único capítulo en el libro que no fue escrito por Daniel. Este capítulo fue escrito por el rey Nabucodonosor.
Me gustaría leer el último versículo, el versículo 36, donde Nabucodonosor dice: Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Alabado sea Dios. El rey que se enalteció delante de Dios y al cual Dios humilló fue el mismo rey que testificó de la grandeza de Dios. El traje real de Nabucodonosor fue añadido a la falda real de Dios. Necesitamos adorar a Dios por quien es Él. Él es un Dios grandioso. Este pensamiento debería guardarnos de tenerle temor a cosa alguna o a persona alguna que se avanza para intimidarnos con el espíritu de Tiglat-Pileser el tercero. Si Dios está con nosotros, entonces ¿quién entra contra nosotros? ¿O qué puede estar con nosotros, contra nosotros? Y finalmente Isaías escuchó lo que Dios quiere decir de nosotros en el versículo 8. Oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces dije: Aquí estoy, envíame, dijo Isaías. Uno de los secretos para el cumplimiento de la misión que Dios nos da es tener un encuentro con Dios por medio de la adoración. Debemos reflejar en sus atributos divinos. Fijémonos como Dios le plantea dos preguntas al profeta. Yo sé a quién he enviado. Dios sabe que no todos los enviados irán. Así que él pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá? Hay una misión que Dios le ha asignado a la iglesia: que nos lleguemos a las personas que buscan desesperadamente una mejor alternativa. Jesús te está buscando creyentes que estén dispuestos a contarles a otros sobre el Dios que han llegado a conocer. Un Dios compasivo que busca en salvar y liberar las personas del pecado. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá? ¿Cuál es tu respuesta hoy? Dios quiere obreros que vayan, creyentes que estén activos, no solamente congregándose en la iglesia para solo regresar a la casa sin practicar su fe, sino que, habiendo entendido que el mundo es nuestro campo misionero, salgamos para servir. Dios desea que nos lleguemos a las personas que están bebiendo del pozo de la insatisfacción. Todavía hay personas como la mujer que Jesús conoció en el pozo de Jacob, caminando con tinajas vacías, símbolo del vacío en sus vidas, en sus esfuerzos inútiles por encontrar algo mejor. Como la mujer cuyo repetido rechazo y abandono la dejó como una mera cáscara de sí misma, una autoestima pobre y con una desvaloración propia, sin tener mucho para lo cual vivir. Jesús, que sabe a quién ha enviado, pregunta: ¿quién irá? Esta es la pregunta del Dios que se sienta en el trono, cuya falda de su manto llena el templo. Dios llama para que las manos humanas, los pies de hombres y mujeres, los labios, los corazones de sus creyentes consagrados puedan tomar y llevar el Evangelio, las buenas nuevas de quién Él es al mundo. Pablo nos dice a la iglesia: no contristemos al Espíritu Santo. Líderes, reflejemos en nuestro liderazgo. Consagremos nuestro liderazgo a Cristo. Conduzcamos a la iglesia a hacer su mandato. Iglesia, no seas insensata, sino comprende lo que Dios desea de ti y hazlo. Efesios 2:10 nos dice: porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ha preparado una obra para que tú la realices. Dios ha preparado una obra para que yo la cumpla. Trabajemos juntos para realizar la obra que Dios nos ha dado a cumplir. ¿No vemos que los días son malos? Pablo nos dice en Efesios 5:16, debemos aprovechar toda oportunidad porque los días son malos. El fin de semana del 4 y 5 de marzo, la convención de líderes ha de convocar a todos nuestros líderes, a todos los voluntarios de todas las iglesias en Ontario. Esta fecha debe pasar a la historia como el momento de un cambio importante en nuestra cultura como iglesia. Tuve la oportunidad de escuchar la entrevista de un entrenador de baloncesto. Él decía, yo entreno mi equipo no solo para ganar el partido, sino para que desarrollen el hábito de ganar. El hábito de ganar es lo que les enseño a mis jugadores. Debemos volver a ser la iglesia que Dios desea que seamos. Él viene pronto. Yo sé que ustedes saben que Cristo viene pronto, pues podemos ver las señales de los tiempos en derredor. Sabemos que no tenemos mucho tiempo. Ahora es el tiempo. Ahora, este es el momento. El mes de marzo ha de ser un mes de transición. Oremos para que marzo 4 y 5 sea una fecha transformadora. Hagamos planes resueltos para estar presente y así buscar una consagración más profunda y entonces tornarnos a Dios como lo hizo Isaías diciendo, aquí estoy Dios, envíame a mí. Envíame, oh Dios, a mí. Dios les bendiga y les agradezco desde ya por su apoyo al orar por este evento y buscar una consagración más profunda y resuelta en el cumplimiento de esta causa, pues los días son malos. Oremos. Padre Celestial, pedimos que tu Espíritu Santo, quien ha sido tan bueno con nosotros, tan bondadoso para cada uno de nosotros, pues Él trabajó con amor en nuestros corazones para nuestra conversión. Él nos llevó a la convicción del pecado, de lo que es justo y del juicio venidero. Él es quien ha equipado a cada uno de nosotros con dones espirituales para el desarrollo del cuerpo de Cristo y el cumplimiento de la obra de Dios que Dios nos ha encomendado. Señor, nos dedicamos de caminar con cautela, a ser sabios, a caminar con sabiduría, para vivir vidas en armonía con tu voluntad y cuidar de no entristecer el Espíritu Santo, quien nos sella para la redención. Oro, oh Dios, para que tu iglesia vea tu rostro exaltado y elevado con la falda de tu manto llenando el templo, pues eres el Dios que nunca ha perdido una batalla. Dios, si caminas con nosotros, sabemos que no fallaremos, y por eso no nos apartaremos de ti. Acércanos más de ti, al buscar honrarte y servirte. Haz tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Somos escogidos por la gracia del Señor. Somos la esperanza para un mundo en aflicción. Somos mensajeros con la luz de salvación. Somos luz al mundo y avanzamos sin temor.